Queridos amigos, sean muy bienvenidos al programa Perseguidos pero no olvidados de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. Buenos días amigos, bienvenidos al programa que cada semana realiza la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, una fundación que trabaja para informar, sostener en la fe y en la caridad a tantas comunidades cristianas, sacerdotes, obispos, religiosos, religiosas, laicos, que hoy están entregando su vida por Jesús en cualquier parte del mundo, en cualquier rincón, en los 5 continentes, dejándose la piel para dar a conocer la gran noticia que tenemos los cristianos en este domingo que anunciar, y también sosteniendo, siendo el hombro del consuelo y también los brazos para celebrar la alegría de estos cristianos, hermanos nuestros en todo el mundo. Bueno, en estos próximos 25 minutos vamos a centrar mucho la atención en conocer el segundo país que aceptó el cristianismo en el mundo. ¿Saben dónde está este segundo país? Ni más ni menos que en África. Vamos a centrar el programa en hablar de ni más ni menos que de Etiopía. Sí, señores, Etiopía fue el segundo país del mundo en abrazar nuestra fe. Y para ello nos va a acompañar un sacerdote español, el padre Paul Schneider, que dejó hace 9 meses la diócesis de Getafe, en Madrid, para irse de misión allí, al Cuerno de África, a Etiopía. Muy buenos días, padre Paul. Buenos días. Bienvenido al programa de Perseguidos pero no olvidados, este programa donde algunas veces la Iglesia no lo pasa bien, pero no les queremos olvidar, y por eso hemos traído, queremos contar con usted, le hemos traído para que nos cuente un poco cómo está la fe en este país que desconocemos, o se conoce muy poco, Etiopía, un país mayoritariamente cristiano, ¿no? Sí, hay muchísima presencia musulmana, pero es un país antiguo cristiano. Empezó la fe ahí en el siglo IV, que haya memoria histórica, con el rey Esana. Fue evangelizado por un monje egipcio que venía con un compañero y hablaron con el rey, le expusieron los elementos básicos de la fe cristiana. Y este rey, que se consideraban la dinastía etíope, descendientes del rey Salomón del siglo X a.C., que estaban entroncados con el pueblo de Israel, y abrazó la fe, y desde entonces todos los monarcas de todas las dinastías han sido cristianos. Judíos, luego cristianos, ¿no? Madre mía, Etiopía. Bueno, Blanca Rizantón, sitúanos, danos titulares, datos de este país del Cuerno de África que abrazó, pues como decimos, la fe, primero con el pueblo judío y luego con el cristianismo. Hola Raquel, la República Democrática Federal de Etiopía es un país sin salida al mar, situado en el Cuerno de África. Limita al norte con Eritrea, al noreste con Djibouti, al este con Somalia, al sur con Kenia y al oeste con Sudán y Sudán del Sur. Es la segunda nación más antigua del mundo en adoptar el cristianismo como religión oficial después de Armenia, y es el segundo país más poblado de África después de Nigeria. El 62,8% son cristianos, de ellos el 43% ortodoxos, el 19% protestantes y el 0,8% católicos. El 34,6% profesan el Islam y el 2,6% otras religiones. Según el informe de Libertad Religiosa de Ayuda a la Iglesia Necesitada, el gobierno etíope no concede visados permanentes a los religiosos extranjeros, salvo que estén integrados por organizaciones no gubernamentales registradas que sean filiales de la Iglesia a la que pertenece el misionero. Gracias, Blanca. De los grandes países de África donde el cristianismo es mayoría, casi el 63%, a diferencia de muchos otros alrededor que hacen frontera, como hemos visto, donde son minoría y a veces muy perseguida, como en Eritrea. Exactamente en Etiopía, padre Paul, ¿hay libertad religiosa a pesar de ser el 63% de cristianos? Pues según la Constitución sí, hay libertad de culto y libertad religiosa. Lo que pasa es que según las etnias y según las costumbres del lugar a veces es muy difícil, especialmente en algunas zonas de población oromo,
si ha habido una fuerte islamización desde hace mucho tiempo, no se permite, socialmente está perseguido y por la propia familia el pasarse a otra religión. Y los católicos, es curioso que empezó el cardenal Masaya, en el vicariato al que voy yo, estableció su sede episcopal como centro de misión en Harar, que era una ciudad islámica, la cuarta ciudad santa del Islam, después de Meca y Medina y Jerusalén, es Harar, en Etiopía. La estableció ahí porque la persecución de los ortodoxos en algunas épocas era bastante más dura que la de los musulmanes. Porque se veía pues como un instrumento político de Occidente, pues había sospechas mutuas, había desconocimiento. Etiopía ha estado siglos aislada y por eso ha dado lugar a un cristianismo pues con costumbres y elementos preciosos, pero también con una dificultad de apertura al resto del mundo. ¿Cómo es la fe en Etiopía, ¿no? Cuéntenos cómo se organizan las familias para ir a misa. Acérquenos un poco esta fe de este país de África, del Cuerno de África, ni más ni menos. Pues hay una cosa general común a todas las religiones, pues que es el reconocimiento de Dios, la alabanza al Creador. En Etiopía casi nadie cuestiona que Dios existe. Y eso es bonito porque es un mundo religioso. Puede tener todas sus pegas y defectos, pero nadie, o sea, la gente en el lenguaje, en el pensamiento colectivo, en las reacciones, que hay vida eterna y que Dios es justo y que existe el bien y que Dios sabe y es providente. O sea, la religión está mucho en el lenguaje, en las costumbres, en la vestimenta. Para gente de todas las religiones, a los católicos les encanta llevar un rosario colgado al cuello. Las eucaristías o las celebraciones, pues a mí me llama la atención y me gusta ver que son extensas y la gente no se cansa, ni está mirando el reloj. Vamos, igualito que en Occidente, ¿eh? O sea, que estamos todos pendientes del reloj, a ver cuándo acaba el sacerdote para irnos al aperitivo, igualito, ¿no? En parte porque disfrutan de la religión, no solo es el compromiso moral y la acción que se espera del hombre, sino que es disfrutar y descansar en Dios. Lo ven con ese sentido oriental de la contemplación, de estar en Dios, no ponerlo primero qué tengo yo que hacer, qué se me pide, sino quién es Dios, entrar en su gloria, en su misterio. Entonces, lo que más he disfrutado yo en las misas, he ido a algunas ortodoxas, algunas católicas de rito oriental y en mi vicariato católicas de rito latino, pero algo común a todas es que el canto está presente, en casi toda la celebración se está cantando y la gente canta con toda el alma y con los ojos hacia el cielo y extienden las manos y la percusión y el ritmo. Entras como para ellos, o sea, sí, como con todo su ser, con todo su cuerpo y su voz, están cantando a Dios y están disfrutando. Padre Paul, ¿y por qué decidió abandonar su diócesis de Getafe, dejar España e irse ni más ni menos que a Etiopía? ¿Qué se le perdió allí? Yo no pensaba salir de la diócesis porque pues el seminario y luego pues cómo está España, la descristianización, pues dices, nos educamos viendo con realismo que la misión está aquí, o sea, eso es una gran verdad. Y entonces yo estaba pues cada vez más apasionado por la nueva evangelización. Empecé en una parroquia de Getafe, en San Sebastián, y he estado los últimos años en Villanueva de la Cañada y pues moviendo grupos, viendo que también educando o acompañando a mis feligreses, diciendo pues sí, tenemos que tener todo como comunidad católica madura, pues adoración, discipulado, evangelización, servicio a los pobres, y ojalá llegue el día que tengamos como la suficiente fecundidad para exportar misioneros a otros lugares. Yo lo decía como para los demás, pero al final ha sido para mí. Y el detonante de este camino mío de la misión, en el sentido clásico de salir de tu país, fue cuando hace unos años un militar de mi parroquia, que estaba de misión 6 meses en Mali, me dijo, por una llamada de Skype, me dijo: Paul, tienes que venir a Mali, porque he conocido a unas misioneras colombianas que están haciendo una labor estupenda. Y yo le puse excusas de todo tipo: estoy muy liado, hay mucho trabajo en la parroquia, no tengo tiempo, no tengo dinero. Y él pues me dijo: te pago el billete, me resolvió todo e insistió tanto y dije: pues va, por pesado iré.
Y fue solo una semana en una población donde estaban estas monjas y estos militares, una ciudad se llama Kulikoró, pero ya desde entonces como que empezó en mí, si no una llamada divina todavía, como una apertura de ¿por qué no? Pues la iglesia tiene que ser, las comunidades cristianas deben ser locales, es decir, de hacer comunidad y servir a los que tienen cerca, pero también con pensamiento global, conociendo lo que hay fuera. Entonces ya empezó a mí el deseo ese de qué grande sería conectar dos comunidades, la comunicación cristiana de bienes, el conocer lo que hay en otros sitios, el ilusionar a mis fieles de Villanueva de la Cañada con un proyecto concreto, pues gente que pueda ir y venir. Y bueno, luego pues eso llevó a otra cosa, que yo con este despertar, yo qué sé, esta conciencia misionera internacional, pues unos feligreses míos me invitaron a una charla que había en Madrid del padre Christopher y me dijeron, hemos trabajado muchos veranos con este sacerdote en República Dominicana, es un gran misionero, tienes que conocerlo. Entonces fui a escuchar la charla, efectivamente quedé impactado y dije, tengo que conocer a este hombre. Y él estaba trabajando ya en Etiopía, en Gode, cerca de la frontera con Somalia. Y ahí se despertó el corazón misionero, sí, ¿no? Sí, porque me pidió, quedé con él a la mañana siguiente y me dijo, yo quería como responder unas preguntas teóricas así de pastoral, y él me dijo, te necesito que me sustituyas un mes porque yo tengo que hacer otros viajes, tengo que salir, por favor sustitúyeme un mes en mi misión de Gode. Y entonces le dije que sí. Fueron mis vacaciones del 2016, en agosto. Fui ahí un mes entero y fue ahí en la oración que sentí que Dios me decía, porque tuve muchos ratos para rezar, aparte del proyecto que había con las mujeres de la calle, la miseria que se ve allí, la sequedad del lugar, pues todos los problemas sociales que ahí se ve muy directamente, la pobreza ahí. Sentí que Dios me decía en la oración, te quiero aquí, te quiero aquí. Y entonces yo ya había empezado conversaciones con mi obispo de por favor déjame ir para probar un año sabático. Sondeando. Iba pidiendo poquito, pero ya cuando volví de esto dije, seguro, déjame ir a Etiopía. Y don Joaquín, que se acaba de jubilar, pues que era muy de fomentar, porque hay tanto trabajo en la diócesis, que él ha sido de querer conservar a sus curas. Pues me dijo al final, sí, te puedes ir, porque yo sin la bendición de mi obispo, sin el envío de mi diócesis no te iría. vas. Bueno, qué gran lección, ¿eh? Un obispo misionero que suelta a su cura para que se vaya de misiones. Un sacerdote que le tira el anzuelo y dice, ven, vamos a mirar qué es lo que está pasando. Qué bonito mensaje el que nos cuenta el padre Paul Schneider, que ha estado 9 meses en este país, en Etiopía, de conectar el mundo de allí con el mundo de aquí, ¿no? Este puente, ¿no? De una misma familia que somos los cristianos etíopes y los cristianos españoles. Vamos a seguir hablando de Etiopía porque quiero que nos cuente un poco más de la situación complicada en este país que es frontera con muchos otros como Eritrea, como Sudán del Sur, que vienen muchísimos refugiados, que es un país muy pobre y que encima está haciendo frente a este gran reto de la inmigración. Porque como parte de la misión que hace la Iglesia en este país, esta voz de los que no tienen voz, vamos a acercarles ahora la historia de otro sacerdote, el padre Teum, también de Etiopía, que nos cuenta pues estas dificultades que está afrontando para llevar a Jesús, a Cristo, a estas áreas más pobres del mundo, que es la frontera entre Etiopía y Eritrea. Lo vemos. Todavía hay minas y balas. Esto no es un área totalmente pacificada. Todavía hay soldados por aquí. Es una zona en la que la gente no está totalmente asentada ni tranquila. Siempre están preocupados. Hay muchas personas pobres que no tienen comida. También hay muchas familias separadas, porque esta es una zona de frontera. No hay muchas personas que sean autosuficientes por aquí.
La falta de transporte es nuestro mayor desafío. Algunas veces caminamos más de 25 kilómetros hasta llegar a las zonas más apartadas para visitar a la gente. Los soldados eritreos ametrallaron el tejado durante la guerra, lo destruyeron casi totalmente. Ahora está arreglado y lo hemos reformado, pero estuvo en ruinas durante mucho tiempo. Como es una iglesia nueva, algunas zonas no están terminadas. La iglesia necesita bancos. Ahora estamos usando pupitres de colegio, pero necesitamos bancos. Que sepan todos ustedes, amigos y benefactores de ayuda a la Iglesia necesitada, que muchos de los proyectos de África y de Etiopía son para proyectos como el que acabamos de ver, sostener los bancos, el tejado de esta iglesia en Etiopía, de este padre Tedeum, donde está haciendo un gran reto, ¿no?, para acoger a tantos refugiados, ¿no? ¿Cómo es la situación de frontera, ¿no? ¿Cómo está viviendo la iglesia esta saturación de desplazados y de refugiados? La Iglesia hace todo lo que... y es muy conocida. La Iglesia Católica, como hemos visto antes, no llega al 1%, pero en cuanto a proyectos sociales, instituciones que están ayudando, trayendo muchos voluntarios, cooperadores, es muy conocida y además pues tiene un prestigio grande. Se sabe que la Iglesia Católica ayuda a grupos y personas de todas las religiones y eso es algo único, una novedad en Etiopía. Los retos son muy grandes porque hay una guerra civil espantosa en Sudán del Sur. Sudán del Norte, que es mayoría islámica, está pacificado, la capital Jartum, ahí hay misioneros combonianos. En el sur está habiendo mucho desplazamiento hacia Tanzania y Kenia y Etiopía. El gobierno etíope no está respondiendo demasiado mal, sobre todo ahora con el primer ministro. Se esperan pues más paz y el reparto de la riqueza, pero sigue habiendo grandes campos de refugiados y la Iglesia va con lo que puede. Las misioneras de la caridad sostienen a muchas familias pobres que han quedado desarraigadas, gente sin casa que están asentándose como pueden. Y también de Somalia, que es una frontera imaginaria en línea recta. ¿No? Una frontera abierta que entra de todo el mundo. Y que siguen viniendo pues, víctimas y gente empobrecida por la presencia del ejército etíope ahí. Y la Iglesia, donde está acogiendo a todo el mundo y trabajando mucho en red, pidiendo recursos a otros grupos del país. Es verdad que, como cuenta el informe Libertad Religiosa y otros muchos informes que están analizando la situación geoestratégica, que en el Cuerno de África se está produciendo una mayor islamización radical. ¿Usted lo ha presenciado, Padre Paul? Sí, hay un grupo como una filial de Al-Qaeda que se llama Al-Shabaab y son muy... O sea, es muy peligroso. A la vez el ejército etíope, se dice que financiado por Estados Unidos, está como entrando más allá de la frontera de Somalia para tenerlos muy en jaque, pero hay una islamización también muy financiada por los países, por Arabia Saudí, los países del petróleo. Hay carreteras de Etiopía, porque para eso hay libertad religiosa y no les ponen pegas, que cada 20 kilómetros hay una mezquita construida, sin aunque hubiera ahí una población previa musulmana que lo pidiera, pero se van fundando pueblos porque, no sé, debe haber gente muy rica en los países del Golfo que invierte mucho dinero. Quiere poner ahí dinero y luego también cristianos que están desligados de su origen. Eso pasa en la zona de Oromía, que
son cristianos de origen, pero están ya en otro ambiente y les dicen, mira, si te haces musulmán, te ponemos la tienda y te damos una mujer. Entonces, pues a falta de perspectiva de futuro, pues dice, vale, y veo que los musulmanes tienen valores y son gente seria y le atrae poderosamente y así están haciendo ellos mucha campaña. Y luego hay etnias donde hacerse cristiano es una crisis familiar y social. Irreconciliable sí, con la familia. Sí, se produce una persecución, pueden matarle a un familiar y esconderlo de cualquier modo el crimen. Pero ahí están nuestros cristianos etíopes. Sí. Etiopía, que está siendo como el pilar, ¿no?, en el Cuerno de África, la Etiopía cristiana, ¿no?, sí, frente a todos los países musulmanes. Y que además hay conversiones, ¿no? Me contaba usted una muy bonita, compártela con nosotros. Sí. Pues esta era una mujer no bautizada que había estado en grupos protestantes. Estaba ya moribunda en las casas de las misioneras de la caridad. Yo iba por las habitaciones explicando lo que es la unción de los enfermos. Muchos ortodoxos no solo lo aceptan si se lo proponen, sino que lo piden. Padre, yo también quiero el aceite, el kebab kedus, que significa pues el óleo sagrado. Y esta mujer lo pidió, pero luego dijo, yo no estoy bautizada. Y yo, ¿quieres bautizarte? Sí, por favor. Y entonces fue unos 2 días antes de que muriera, sin yo estar, o sea, el bautismo más de emergencia que he hecho en mi vida. Fue bonito porque las 4 compañeras de habitación que tenía, pues muy alegres por ella, acompañándola y como una celebración, pero con la sencillez de yo vestido así y con una botella de agua, la fórmula básica de la confesión, yo leyendo mi pequeño manual en amárico, y el bautismo y una pequeña preparación y eso ha sido precioso. Luego he tenido muchos encuentros casuales por la calle y con las comunidades católicas, pues de cosas generales, de ver grandes sonrisas, eso es muy frecuente y ver su generosidad. Como la que tiene, Padre Paul, porque seguro que nuestros espectadores se dan cuenta. Se pone a hablar de sus feligreses en Etiopía, le brillan los ojos y sonríe, sí, ¿no? Bueno, ¿qué país? El segundo país más antiguo, de los cristianos más antiguos, donde la mayoría es cristiana, en un Cuerno de África cada vez más islamizado, donde el acoso y la discriminación está siendo una presión por este Islam radical muy fuerte. Un país muy pobre, donde la Iglesia está sosteniéndose como puede y que ahí ha ido nuestro amigo, nuestro sacerdote Paul Schneider. ¿Cuándo se vuelve a Etiopía, padre? El viernes pasado. El viernes, dentro de nada. Pues muchísimas gracias, Padre Paul, por traernos esta realidad de Etiopía, perseguidos pero no olvidados. Gracias. Gracias. Bueno, madre mía, nos vamos a ir desde Etiopía, ni más ni menos en África, hasta Asia, hasta Bangladesh. Nos trasladamos a este país, a Bangladesh, donde allí el arzobispo Sebastián Tudu, arzobispo de la diócesis de Dijapur, les explica a todos ustedes cómo los católicos en este país, en Bangladesh, donde son una minoría, al revés de lo que pasa en la Etiopía cristiana, porque allí en Bangladesh no llegan es un país enorme de 350.000 personas, el 85% de ellos es población musulmana, pero la Iglesia ahí está, haciendo su labor. La diócesis de Dinajpur está en el norte. Fue creada en 1927. Hay varios grupos étnicos. Están los Santal, Oraon, Malo, Munda y los Maali. Estamos trabajando para que conozcan el Evangelio los no cristianos. Muchos pueblos, cada año, se bautizan como cristianos. Y después de ese momento, comienzan a vivir los valores del Evangelio, educan a sus hijos y son conscientes de sus derechos. Pero esta diócesis afronta también muchos retos. Como minoría, a menudo son atacados, torturados, engañados. Sus tierras son ocupadas principalmente por pueblos de la mayoría musulmana. Un pueblo fue atacado y la policía les disparó. Murieron 4 personas.
También hubo un ataque contra un sacerdote y religiosas. En 2016, al sacerdote Piero Parolari, misionero, intentaron matarle con un disparo, pero milagrosamente se salvó por la ayuda de Dios. Por los valores del Evangelio sentimos la necesidad de defender a estas personas indefensas y estar con ellos y sufrir con ellos. Pues claro que sí, siempre con ellos, con el pueblo, en Bangladesh, en Etiopía, en cualquier rincón del mundo. Qué bonito la iglesia, qué orgullo de iglesia en Etiopía y en Bangladesh que les hemos acercado en estos 25 minutos de programa que acaban ya, pero que ustedes pueden seguir toda la actualidad de nuestros hermanos que sufren discriminación por su fe, historias heroicas de estos hermanos nuestros, consultando nuestra página web en ayudaalaiglesianecesitada.org, nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, en el canal de YouTube. También puede llamarnos al teléfono de Madrid al 91 725 92 12. Les despedimos hasta la semana que viene, pero les dan las gracias, ni más ni menos que desde Irak, una familia que les agradece su ayuda porque gracias a su colaboración han podido volver a sus casas. ¿Se acuerdan de esta gran campaña que hemos realizado en Ayuda a la Iglesia Necesitada? Ayúdales a volver a estos cristianos que tuvieron que huir de Nínive por los ataques del Daesh y que están volviendo a la llanura de Nínive. Les dan las gracias desde su casa recién restaurada y con ellos les esperamos. Hasta el próximo domingo, amigos. Gracias a Ayuda a la Iglesia Necesitada que nos ha permitido reconstruir nuestra casa. Por vuestra ayuda hemos podido volver a nuestra ciudad.